Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más nos presentamos en su casa y les invitamos a que abran con nosotros esta ventana a la luna, a esta ventana a la luz que la luna refleja, una luz escondida que toda persona llevamos dentro. Hoy con nosotros una nueva invitada, en este caso doctora, una señora que ha nacido fuera de nuestras tierras, pero es murciana, es española y vive aquí entre nosotros. Con nosotros Andrea Edo. Hola, buenas Bienvenida. tardes. Cuéntanos, ¿qué de tu vida? ¿Quién eres? ¿Qué haces hoy día? Pues soy una mujer casada, médico, tengo 3 hijos y vivo mi día a día en función de mi familia, de mi fe y de mi trabajo. ¿Y naciste en...? Nací en Brasil, porque... Que está de moda Brasil ahora. Sí, bueno, claro, mundial, la de JMJ. fútbol, JMJ, Olimpiadas. Sí, sí. Estamos de Pues moda. es que mis padres emigraron, son españoles, emigraron allí a Brasil y estuvieron viviendo 8 años, en concreto en Sao Paulo, y durante esos 8 años nací yo. Volví con 2 años y medio, 3 años, y nunca más he vuelto. O sea, volví a España, quiero decir, nunca más he vuelto a Brasil, pero realmente soy española de formación, y todo. Y de formación intelectual universitaria en Valencia. En Valencia, exactamente. ¿Que estudiaste allí medicina? Estudié medicina, allí realicé la tesis doctoral y luego ya me presenté al MIR, saqué plaza en el Hospital Virgen de la Risaca, me vine a hacer la especialidad de obstetricia y ginecología y allí conocí a mi marido, me casé y ya no he vuelto a Valencia. Murciana de adopción. Totalmente. ¿Y tienes 3 hijos? 3 hijos. ¿De qué edades son? Pues tienen 19, 16 y 12. Totalmente 3 varones maravillosos. Totalmente murcianos los 3 varones. Y entonces en la Risaca, ¿cuántos años llevas? En la Risaca estuve 4 años. Ah. Luego ya al dejar la especialidad aún intenté volver un poco a mi tierra, pero el trabajo entonces, para combinarlo mi marido y yo, que es también ginecólogo, pues entonces no pudo ser y me volví a Murcia. Abrí una consulta en Lorca, que es donde mi marido trabajaba, en el Hospital Rafael Méndez, y allí nos instalamos y allí llevamos, pues, si mi hijo tiene 12 años, pues 13. El pequeño, quiero decir, porque ya es lorquino y nacido en Lorca. Ahí vemos de fondo alguna foto del Paso Blanco. Sí. En la que pertenecéis. Sí. Vamos a hablar un poquito de Lorca, ya que has mencionado Lorca. ¿Cómo está Lorca hoy día? ¿Cómo está viviendo ese año que ha ocurrido, que ha pasado ya? Pues la verdad es que, como yo soy de fuera, lo puedo ver con más perspectiva. Y el pueblo lorquino es un pueblo valiente, es un pueblo trabajador, muy trabajador. Y yo creo que después de los primeros momentos un poco de aturdimiento, porque claro, es un terremoto, es algo que yo no se lo deseo a nadie, porque imagino que como cualquier catástrofe natural, pero vaya, es la que yo he vivido en primera persona. Y entonces te deja con una sensación como de inestabilidad, de que la vida realmente es algo efímero, es algo que sabes dónde estás ahora en este momento, pero dentro de 2 segundos no sabes dónde vas a estar, ni qué vas a tener, ni dónde van a estar los tuyos. Entonces es una experiencia fuerte. Entonces, después de esos primeros momentos de aturdimiento, la gente reinició su vida. O sea, sin cámaras, sin alaracas, sino yo me levanto y quien puede volver a trabajar, vuelve a trabajar, las tiendas que estén abiertas se vuelve a comprar y yo intento totalmente reiniciar mi vida. Y eso es lo que le da vida a Lorca, porque se empezó a mover los colegios, pues los que no se podían abrir, lo que se hizo fue compartir aulas, distintos colegios, distintos institutos. Lo que el hospital primero estaba como hospital de campaña, en cuanto se pudo se fue iniciando las consultas, se fueron iniciando las intervenciones, los centros de salud igual, o sea, la gente se puso a trabajar sin levantar la voz y de una forma sufrida, porque hubo mucha gente que se quedó sin casa inicialmente, aunque luego no se haya tirado el edificio, pero no sabía dónde podía vivir. Entonces la suerte que hubo es que había personas que tenían una segunda vivienda y otras en casa de los padres o en casa de los hermanos, que podían estar en Totana, en la zona de la Huerta de Lorca, en Águilas, y entonces la familia fue el colchón que arropó y que permitió seguir. Entonces yo, que soy una persona que casi toda mi vida la he vivido fuera de Lorca, y que, como te he dicho antes, veo las cosas con un poco de perspectiva,
estoy muy, muy orgullosa de compartir mi vida con Lorca, con los lorquinos. Y se han producido un efecto de solidaridad y un efecto de compartir, como decía, desde las propias aulas, la gente, a nivel administrativo, pero también personal. Sí, sí, a nivel personal. Y luego las llamadas, después de las primeras 24, 48 horas, que estás un poco no, estás muy aturdida, enseguida las llamadas a amigos, Yo no tengo familia en Lorca, ¿no? Entonces, amigos, ¿cómo estáis? ¿Necesitáis algo? Nosotros tuvimos la suerte de que nuestra casa apenas sufrió. El terremoto fue un miércoles y el viernes ya estábamos viviendo allí. Eran cosas de pintura solamente. Entonces, pues no os preocupéis, que yo estoy bien, tengo casa, no tenemos agua caliente, pero hay casa y tal. Entonces, ¿necesitáis algo? Eso fue empezar a vivir. Es que realmente nosotros el viernes por la noche cuando volvimos, porque las primeras 2 noches las pasamos en casa de unos amigos que tenían casa en Águilas. Mi marido en ese momento era el gerente del Hospital Rafael Méndez, con lo cual en el primer terremoto él me llama desde Murcia, estoy saliendo, digo, vale, pues no, estamos bien. Y cuando llegó a la altura de Lorca le dije, no vengas porque estamos bien. Entonces, claro, vete al hospital, que lógicamente lo necesitaban. Se fue al hospital y ya no volví a ver hasta 48 horas después, porque claro, él sí que no se podía mover. Entonces, con estos amigos nos llevaron a su casa y ya cuando volvimos, el viernes, estuvimos paseando por Lorca y era pues como una guerra. Cuando ves las imágenes de esos sitios que están en guerra, con las casas derruidas, cascotes en el suelo, la luz apagada, silencio... Dices, santo Dios, pero sí A mí lo que más me llamó la atención al día siguiente era el silencio de las calles. Silencio, mucho silencio. ¿Y cómo afronta uno la vida a partir de ese instante? ¿Cambia el sentido de la vida? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo que cuando el terremoto, mi hijo el pequeño me decía, mamá, ¿y ahora dónde vamos a vivir? Porque no sabíamos cómo estar en casa. Y decía, no pasa nada, estamos bien. No pasa nada. No tenemos un trozo de terreno sin pues pondremos una tienda de campaña. Y el trabajo, mamá, porque claro, yo tengo una consulta privada. Y dice, no pasa nada, si se ha roto, pues la mamá trabajará de otra cosa, no pasa nada. Lo importante es que estamos bien. Es que en esos momentos lo único importante es eso. El planteamiento. Y estamos hablando de situaciones de final de la vida, que algunos perdieron la vida, que es la gran desgracia de ese tiempo, otros sus casas, su vida planteada. Pero tú estudiaste una especialidad donde la vida está a flor de piel, es el inicio de la vida. ¿Cómo la has vivido? ¿Por qué fue aquello? ¿Qué te llamó a hacer obstetricia, ginecología? Pues yo te diré, mi tesis doctoral es sobre distintos tratamientos para fertilización in vitro, ver buenas respuestas, ver cantidad de embarazos y tal. Entonces la hice en aquel momento y a mí la obstetricia no es que no me guste, me gusta. Pero realmente no es un paciente, son dos, el bebé y la mamá. Entonces yo pensé inclusive en hacer endocrinología, escribí a la Universidad de Navarra y todo, pero la persona que me dirigió la tesis me dijo, Andrea, esto lo tienes que hacer dentro de la especialidad, porque obstetricia y ginecología es donde se hace reproducción y tal. Entonces yo empecé a hacer mi especialidad, pero no quería que mis intereses fueran solamente por la reproducción asistida. Sobre todo porque yo viví la reproducción asistida en un inicio donde todo tenía mucho valor. Tenía mucho valor la paciente, no digo que no lo tenga ahora, tenía mucho valor el embrión, que en fin, los centros de reproducción por la forma de hablar muchas veces no le dan el valor que tiene. Yo he visto cuando de embriones teóricamente de mala calidad que llaman nacer un niño precioso de 3,5 kilos. Entonces los derroteros que estaba llevando la reproducción asistida yo no los podía compartir por dentro de mi cristianismo. Para mí la vida comienza con la concepción. Entonces un embrión humano se merece todo el respeto y todo el cuidado porque es un tesoro, como cualquiera de nosotros. La diferencia entre un embrión y yo son los años que han pasado. Y yo creo que el desarrollo humano es un problema de tiempo. Entonces, pues realmente
la fui abandonando a altos niveles, ni tan siquiera intenté seguir ese camino cuando acabé la especialidad, pero porque yo no podía, por mi forma de pensar, asumir determinadas... esa línea de investigación, efectivamente. Y ahora en la clínica, ¿qué es lo que más te agrada ver en la clínica? ¿Cómo disfrutas en el día a día? Yo disfruto con el paciente. A mí me gusta ser médico. Me gusta hablar con el paciente, me gusta intentar solucionarle el problema que tiene. Y a mí me gusta la clínica, me da igual el problema, que sea ginecológico, que sea obstétrico, sea ver un bebé, cuando ves un bebé, sobre todo cuando está bien y la madre además lo acepta como venga, es una alegría, es una emoción, ¿no? Pero cuando se trata de enfermedades propias de la mujer, de trastornos ginecológicos, pues yo también disfruto, porque ya te digo, tengo esta especialidad, pero podría tener cualquier otra, porque lo que me gusta es la carrera en sí, la profesión. La profesión de la medicina, de la salud. Hablaba yo hace unos días con los alumnos en clase de un caso concreto de sufrimiento y de enfrentar una realidad de la vida, y poníamos un caso de un japonés que nació sin brazos ni piernas, y él decía que cuando nació, cuando él desarrollaba su capacidad de su vida, estaba todo aquello del diagnóstico prenatal en efervescencia, y que sentía como eso era él lo sentía, era joven, y lo sentía como una amenaza a sí mismo. ¿Qué te parece a ti esta realidad que se está creando ahí? Que es real, pero porque yo creo que estamos creando una sociedad totalmente equivocada, donde vale lo que a mí me apetece, ¿vale? El ser humano no es importante por sí mismo, es importante en función de que sea deseado por otros. O sea, un embarazo en una persona que no quiere ese bebé, pues puede abortar. O sea, ese bebé carece de importancia, solo importa el deseo de que nazca. Y en cambio, cuando esa persona busca ese embarazo, su bebé es el sumo. Pues es el mismo bebé antes y después. Entonces yo creo que la sociedad está totalmente equivocada, porque pienso que el derecho a vivir, vengamos como vengamos, está por encima de todo, porque si tú vulneras ese primer derecho, se vulneran todos los demás. Yo en algunas discusiones se lo planteaba a las personas, digo, vamos a ver, ¿qué me diferencia a mí? Imagínate que a mí tengo un ictus y me quedo pues sin poder pensar, sin poderme mover. ¿Qué me diferencia a mí de un bebé que tenga un problema que a lo mejor le vaya a afectar a ese nivel cuando nazca? Pues la diferencia es que yo ya he pasado unos años, he creado unos vínculos y entonces pues queda mal cortarme el cuello. Pero eso es una situación que puede cambiar con los años. Es decir, que la persona que no sea útil, entre comillas, que no pueda pagar impuestos, simplemente es cultural. Claramente, efectivamente, es una coyuntura cultural. Entonces, digo, ¿no veis que es un error? Porque el vulnerar el derecho a vivir de un feto es vulnerar a la persona más inocente y más débil, porque encima, si son muy pequeñitos, ni tan siquiera tienen forma humana, con lo cual ni tan siquiera pueden inspirar pena, porque el ser humano nos movemos mucho por la pena que me da, ni tan siquiera eso, y nosotros les cortamos el cuello. Entonces, claro, eso puede llegar, aunque os parezca mentira, dentro de X años, pues que los morenos tenemos más posibilidad de enfermar y podemos resultar más caros a la sociedad. Entonces, pues no hay morenos. Es absurdo, ¿verdad? ¿Os parece absurdo? Bueno, entonces, claro, yo por eso realmente inicié este camino a través de una amiga mía, de Rosario Segura, inicié este camino en favor de la vida, porque es que... Eso es lo que quería llegar, porque que estamos hablando de tu profesión, pero no te has quedado ahí. Es decir, no has dicho mi clínica, mi familia, mis cosas. Me importan más las personas también que tengo al lado y puedo ayudar. Adelante. Pues, cuéntanos tu aventura. Pues mi aventura fue, me acuerdo un día, estaba en la cocina de mi casa y en televisión salió un reportaje, hace ya de esto muchos años, pues a lo mejor hace 8 años o por ahí, sobre el número de abortos que había en el mundo y tal. Entonces, a mí me pareció tan impresionante, porque además yo he vivido lo que es la fertilización in vitro, yo sé lo que es un embrión, yo sé cómo se desarrolla, yo sé el final y cuándo nace ese niño. Y dije, esto es una barbaridad, Dios mío, digo, guíame, dame un camino para que yo pueda luchar por esto, porque claro, yo puedo pensar esto en mi casa,
¿no? Mi fe es la que me hace a lo mejor estar aquí, porque si no estaría en mi casa porque me da mucha vergüenza. Entonces, me da mucho corte, pero bueno, pero hay que dar la cara, porque el Señor a lo mejor cuando llegue arriba no me pregunta nada, pero sí me pregunta, oye, ¿tú qué hiciste? Te di todo, te di una familia, te di el dinero para estudiar, te di la especialidad, te di todo, ¿y ahora qué? ¿Y qué has hecho? ¿No? Entonces dije, bueno, Señor, guíame. Entonces yo conocí a Rosario y a través de ella pues iniciamos ella es presidenta de la Asociación Cultural y Mujer, y creamos una nueva asociación activa con otra compañera, Rosa, y empezamos. Y muchas veces cuando hacemos concentraciones en favor de la vida somos 7, no somos más, pero bueno, sí, no pasa nada. Con lo cual perteneces a 2 asociaciones. Sí, realmente es lo que pasa que para... Cultura y Mujer y activa. Activa. Lo que pasa es que por problemas de logística realmente estamos pensando en fusionarnos, porque cuanto más, pues mejor. La fuerza, la unión hace la fuerza, ¿no? Y entonces, pues así fue mi... Entonces yo realmente soy buen soldado y mal capitán. Rosario se ríe de eso, pero es verdad, porque lo soy. Entonces, ¿que hay que ir a esto? Yo voy. ¿Que hay que ir al otro? Yo voy. Y hay veces que pasas vergüenza, pero yo creo que he recibido en el fondo más satisfacciones, porque no nos podemos no podemos callar ante una injusticia. Claro que hay muchas personas que a lo mejor me están oyendo y dicen, hay muchas más injusticias, el trabajo infantil, los malos tratos en mujer o en el hombre, me da igual, sí es verdad, pero cada uno tiene que... lógicamente no puedes luchar en todas las parcelas. Claro. Yo he elegido esta, cada uno lo que le empuje, si es creyente el Señor... Frase, una de estas que hay lapidarias que a veces encontramos, que dice, no todos podemos todo, pero entre todos lo podemos todo. Efectivamente, es que yo Entonces creo hay que es encontrar una la parcela donde uno puede desarrollar sus capacidades. Claro, porque cada uno tenemos un carácter, unas aptitudes, unos estudios, unos amigos, entonces uno no sabe dónde está su sitio, pero es que si no lo buscas, y si no rezas tampoco. O sea, la potencia y la fuerza la sacas de la oración. Sí, hombre, sobre todo la fuerza para estar en un medio de comunicación. Otra cosa que le pedí al Señor, el Señor, que yo siempre pueda volver a esta cocina y que nadie me reconozca por la calle. Y eso ya va a ser complicado. Ya lo era, seguro, porque en Lorca te conocerán. Bueno, pero por mi trabajo, y porque por la Lorca es relativamente pequeña, por la asociación y eso. ¿Y esta asociación está vinculada a otras, está coordinada con otras asociaciones? No, lo que pasa es que, por ejemplo, nivel de otras ciudades. Lo que pasa es que cuando se produce, por ejemplo, el 25 de marzo, que es el Día de la Encarnación, o cuando el Día de los Inocentes, todas las asociaciones pro vida tenemos alguna actividad. Entonces, pues nos solemos encontrar. Hazte Oír, Cultura y Mujer, Activa, en fin, nos encontramos todas. Derecho a Vivir. Derecho a Vivir, exacto. Asociaciones que en el fondo están defendiendo la vida. Exacto. Y yo te he dicho al principio que te iba a hacer una pregunta, no te he dejado tiempo a pensarla. ¿Qué es para ti la vida? La vida es el primer derecho, porque de ahí demanan todos los demás. Y porque el defender la vida no está sujeto ni tan siquiera, si me apuras, a creencias religiosas, ideas políticas. Va independiente, porque todos somos seres humanos que hemos pasado por las distintas fases embrionarias y hemos nacido. Entonces, yo creo que para defender la vida no hay ni que ser cristiano, ni musulmán, ni ateo, ni de izquierdas ni de derechas. Es un derecho fundamental que por egoísmo, como raza humana, como especie humana, por egoísmo tendríamos que defender. Y entonces toda la cuestión que hay a nivel político, ¿no crees que se está yendo de madre? Es decir, que se dan razones ideológicas, razones religiosas, o dicen que el problema es porque queremos defender y tener una ocupación de espacio, en lugar de dar razones auténticas para ir contra la vida, en favor de la vida. Pues sí, pero porque realmente el lenguaje de los políticos muchas veces no dicen la verdad, porque cuando una persona dice la verdad se le entiende. Hay políticos que se les entiende y a la mayoría no se les entiende, pero yo creo que es porque buscas no decir lo que estás pensando. Entonces, se utiliza a la mujer como bandera del aborto, y yo creo que no hay ley más machista, ni más fascista, ni más egoísta que la ley del aborto, porque es tan hipócrita
que favorece que una mujer en una situación desesperada, porque cuando es un embarazo no deseado, la situación puede ser desesperada para la mujer, como en ese momento, que le facilitan el aborto. La mujer aborta y luego, si te he visto, no me acuerdo. Y ahí es cuando empieza el calvario. Porque yo, a través de esta actividad provida, he conocido muchas mujeres que han abortado con problemas de depresión por el síndrome posaborto, problemas de falta de adaptación a la familia, al marido, a todo. Pero no conozco ninguna en esa situación que haya decidido seguir su embarazo adelante, aunque fuese en condiciones muy precarias, aunque fuese menor, aunque fuese... Ninguna. O sea, entonces, se está vendiendo una mentira. Yo creo que el dinero que se gasta en abortos, se están haciendo muchos recortes, ¿vale? Se están haciendo incluso recortes en tratamientos para la reproducción asistida, pero no se está recortando en el número de abortos, en pagar los abortos. Chico, en fin, ¿no? Ese dinero, utilízalo para que a las mujeres que se quedan embarazadas y no pueden o no quieren, porque cada uno puede tener una forma de pensar y una forma de sentir, o no quieren educar, criar a ese niño, dales el apoyo para que el desarrollo de ese embarazo sea tranquilo, estable, cuidado para esa mujer. Y luego, si no quieren llevar adelante, no quieren seguir con ese niño, los cauces para que lo den adopción, porque ese niño tiene derecho a vivir. Y la que desea y no tiene medios, apóyala para que luego, cuando nazca su bebé, pueda seguir unos estudios, pueda encontrar trabajo. Ayúdala, pero no, lo ayudan todo organizaciones que sin ánimo de lucro, sobre todo, o sea, organizaciones tanto cristianas dentro de la iglesia como de fuera. Entonces, ¿por qué tanto dinero para matar y tan poco para vivir? Defender la vida. En alguna comunidad autónoma se ha creado una mini ley, una pequeña ley de apoyo a la maternidad. Sí, efectivamente. Y escuchaba en radio hace unos días, también muy poco tiempo, no sé exactamente qué emisora fue, que era una asociación que se preocupaba de niños huérfanos, de niños recién nacidos. Dice, si supiera la gente que puede dejarlos al cuidado de otros, muchos de estos niños que aparecen abandonados en un lugar, en la puerta de un templo, de una iglesia, no se dejarían, porque se acudiría, es decir, porque en el fondo la madre no quiere desprenderse de su hijo. Yo creo que el problema es más profundo. Porque yo he oído en la consulta frases como la siguiente. Yo decirles, mirad, estoy hablando de gente acomodada, que es decir, en un entorno social normal, no en riesgo de exclusión, normal. Bueno, pues mirad, si es tanto problema, vamos a hacer una cosa, sigue adelante con tu embarazo y dale una adopción. Ah, no, a mi hijo no. Uy, le dije, ¿y le cortas el cuello? Pues claro, es que es un aborto... Es un contrasentido. Es un contrasentido. Un aborto es matar a un ser humano, es que lo destrozas. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, fíjate la hipocresía social que vivimos, que resulta que es una vergüenza que yo me he quedado embarazada de quien no quería y que se me note que estoy embarazada. Pero no es una vergüenza abortar. Entonces, claro, como eso lo estamos... yo no, pero en general en la sociedad, como sociedad, se está protegiendo el derecho a... el que yo tengo derecho a todo, si es lo que me apetece, pero si no me apetece, no tengo ninguna obligación de llevarlo adelante. Esa falta de responsabilidad frente a todo. Derechos claro, sí, deberes no. Efectivamente. Y responsabilidad ninguna. Yo no soy responsable de mis actos. Yo es que entonces, yo qué sé, era muy joven. Yo es que me influyeron mis amigos. La culpa nunca la tengo yo. Claro, si a nuestros hijos no les enseñamos que sus actos tienen unas consecuencias y hay que responsabilizarse de sus actos y asumir esas consecuencias, pues ya Pero está. luego lo que decías hace un instante, que precisamente se queda sola, porque quien tiene que afrontar la realidad es ella. Al final, yo no quiero, yo no soy la culpable, pero quien tiene que afrontar lo suyo y las consecuencias. Que es lo que no se suele hablar nunca en esas consultas y mal llamadas planificaciones familiares. No, eso no se habla nunca de la realidad del post. Exacto. Eso no.
Que eso yo, claro, lógicamente cuando vienen a la consulta preguntándome, yo siempre se lo digo, tener cuidado que esto va a marcaros para siempre. ¿Y no te llaman agorera, tenebrosa? No. No. No, porque yo tengo un cartel así de grande en la puerta de la consulta que pone zona libre de pena de muerte. Ya saben dónde entran. Que es de derecho a vivir, ya saben dónde entran. Entonces, no, y porque yo además siempre digo, mirad, a partir de ahora voy a hablar de una forma que tal vez os hiera. Si no queréis que siga hablando, me lo decís y yo me callo. Pero yo les digo lo que pienso, claro que les digo lo que pienso. ¿Desde dónde podemos justificar, según tú? ¿Desde dar pena, es decir, contar al hablar del aborto, al hablar de la realidad, poner las situaciones dramáticas, explicar lo que es un aborto, hacerle ver, como algunas personas dicen, es que si tuviéramos un cristal en nuestro vientre y viéramos cómo evoluciona el feto, ¿no? Ver todo cómo evoluciona, o desde un razonamiento teórico, lógico, de la vida humana? Yo creo que uno no anula al otro. Yo creo que las dos posiciones son complementarias. Tú tienes que ver lo que es y tienes que saber lo que significa. Porque llegaríamos a un punto, si solo enseñamos el desarrollo, en que hasta eso nos parecería como una crisálida, ¿no? Porque somos somos capaces de compartimentar lo que me interesa y lo que no me interesa. Entonces yo creo que las dos son necesarias, pero ¿por qué? Porque estamos hablando del aborto de un bebé normal no deseado, pero y de aquellos embarazos deseados y que tienen una malformación o tienen una alteración cromosómica y por eso se aborta, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que darle un sentido, no sé cómo decirlo, un sentido filosófico, un sentido de lo que es la vida de un ser humano. Lógicamente yo, desde mi posición de creyente, la vida, los seres humanos somos hijos de Dios, estemos como estemos y seamos como no seamos, y a pesar de cómo seamos, ¿no? Entonces somos importantes, porque desde el mismo momento de la concepción somos un ser humano. De un cigoto, que es un ser humano unicelular, no sale nunca un guisante, solo sale un ser humano. Entonces, para mí eso es básico para defender el derecho a vivir de cualquiera. Claro, yo lógicamente, en mi vivencia personal, yo sé, o yo creo, o siento, que todos somos importantes. Nos falte algo o no nos falte. Todos somos importantes y todos tenemos un para qué vivir, que Dios sabrá. Y creo profundamente en que esto, aunque nos creemos protagonistas de la vida y del mundo, nuestra vida es muy corta, lo que el Señor nos dé. Y luego hay una vida después que nos hace pensar que todo aquí no vale, y que hay cosas que están bien y cosas que están mal, y que no tienen grises. Matar a un ser humano está mal, dejarlo vivir está bien, esté como esté. Lo que pasa es que yo entiendo que, claro, yo hablo desde mi fe, y es que la vida sin Dios no tiene sentido. Entonces yo entiendo que para una persona no creyente sea difícil asumir que su niño viene con problemas. Me pasaría a mí, ¿no? Lo que también es verdad, yo a veces hablándolo con personas que a lo mejor el bebé se veía que podía tener algún problema y tal, yo a veces les he comentado, digo, pues si es que no sabemos dónde vamos a estar mañana y más después del terremoto, si es que no sabemos. Digo, entonces yo siempre les pregunto, ¿tú eres creyente? Porque claro, si me dicen que sí, yo tengo que plantearles su disyuntiva espiritual. Claro, si me dicen que no, entonces yo les hablo desde el punto de vista humanista, claro, humanista. Pero si me dicen que sí, les digo, es que con eso te vas a tener que acostar todas las noches y que no te coma en la cabeza, que no se te va a olvidar. Entonces, asúmelo, toma la decisión, pero sabiendo las cosas, no te lleves a engaño. El problema también puede estar con lo que comentabas antes de esta sociedad egoísta, sociedad engañada, que en el fondo valora la dignidad de la persona por lo que aparentamos, por la función que podemos hacer y no por lo que somos. Me recordabas hace un momento cuando estabas hablando, especialmente con estas minusvalías o deficiencias, un cartelito que hay en Lourdes que me encanta en el departamento, donde es una sala para visitas de enfermos y de familias con una discapacidad.
y hay un cartelito, no sé si lo has visto, No, muy fui hace común, muchos años. muy común, dice, es una chica, una niña, unos 13, 14 años, dice: los médicos me llaman trisómica, la gente me llama mongólica, mis amigos me llaman Marguerite. ¿Cómo tratamos a una persona como distinta? Y sin embargo, ahí está, es un ser humano, con una dignidad de ser humano, que quizá no pueda tener la alegría que nosotros tenemos, pero que con una mínima sonrisa son mucho más felices que nosotros con un coche, un camión, un tren y no sé cuántas cosas más. Es que claro, porque como tú decías antes, ¿por qué valoramos a un ser humano? ¿Por los títulos que tiene? ¿Por lo guapo que es? ¿Por lo simpático? ¿Por el don de gentes? ¿O lo valoramos por la capacidad de amar? Si lo valoramos por la capacidad de amar, o de generar amor a su alrededor. O de generar amor, efectivamente, hay muchos minusválidos que aparentemente son normales. Quiero decir, normales en el sentido de que no se les ve ninguna cojera ni ninguna... Y hay mucha gente que en la capacidad de dar amor o de generar amor a su alrededor son realmente nulos. Pero claro, ellos, como aparentemente son perfectos, no han tenido riesgo de que los maten. Efectivamente. Andrea, no sé si está cómoda o no, pero se nos ha ido el tiempo vuela aquí en la televisión, pero yo no me gustaría que nos despidiéramos sin que nos lanzaras un mensaje. Toda la entrevista y toda la conversación ha sido un mensaje positivo, pero dinos un mensaje último. Dirígete a quien quieras. Pues yo me dirijo a la gente normal, como yo, que no le dé vergüenza lanzarse a luchar por algo que importa, que todos somos necesarios en la lucha por las injusticias y que si me están escuchando y son creyentes, pues que se apoyen en Dios, porque Él es el que te da las palabras, te da la fuerza, te da la oportunidad y ya está, y que no tengan miedo, como decía Juan Pablo II, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Llevas colgada una crucecita que te la he visto al principio cuando estábamos en la entrevista, franciscana. Sí, es que pertenezco a la Orden Franciscana Es que Seglar. no hemos querido decirlo todo porque no da tiempo a todo. La Orden Franciscana Seglar, es decir, como Seglar, poder trabajar en este espíritu de amor y de entrega también como San Francisco. Sí. Pues señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Esperemos que este testimonio de Andrea haya sido para ustedes también una esperanza de vida, que trabajen por la vida, que luchen por la vida, que nos den las ganas de vivir a los que de algún momento podamos estar un poco desanimados y sobre todo a su alrededor siempre en vida, que recogeremos, de aquello que sembramos, aquello recogemos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Les esperamos el próximo miércoles. Gracias.